Puppeteer, una herramienta que tienes que conocer si eres QA Automation y si te interesa el mundo de la automatización de pruebas. Este video forma parte del ciclo de video que estamos haciendo para la solución de varios desafíos que ya hemos hecho en el canal con diversas herramientas. Y esta es la respuesta para el desafío del viernes de la semana pasada sobre Puppeteer. Entonces vamos a ver cuál es el funcionamiento de Puppeteer y por qué es tan importante conocer esta herramienta. Bueno, el desafío, al igual que hicimos anteriormente, tenemos que implementar dos casos de prueba. Uno que es un login bien básico y después en la misma aplicación el otro caso de prueba es un login que luego rellena un formulario de un empleado y comprueba que se muestra el texto correctamente una vez de añadido el empleado. Entonces vamos a ver primeramente la configuración del proyecto cuando estamos trabajando con Puppeteer. Lo primero que les voy a decir es que si comparamos esta herramienta con las que veíamos anteriormente, vamos a ver que Puppeteer es una herramienta que la configuración no es la más simple de las herramientas que tenemos hoy en día en la automatización, porque Puppeteer es como una biblioteca que está diseñada para automatizar o simular la interacción con un navegador, pero no está 100% orientada a testing. Se puede utilizar para testing al igual que Selenium, pero en sí no trae nada directamente para crear casos de prueba. Por lo tanto, vamos a tener que ir adicionando diversas herramientas que nos van a permitir implementar nuestro proyecto de automatización utilizando Puppeteer. Bueno, lo primero es instalar Node.js. Después tenemos que instalar Visual Studio Code, que es el que nos va a permitir escribir el código. Y una vez que ya tengamos el Visual Studio Code, creamos una carpeta dentro de este IDE de desarrollo, que va a ser la carpeta que va a contener nuestro proyecto. Y una vez que tenemos la carpeta, abrimos la consola para poder ejecutar los comandos que nos van a permitir configurar nuestro proyecto. El primer comando que debemos ejecutar es npm init-y para inicializar el proyecto. Y luego ya instalamos Puppeteer, un comando bien simple, npm install Puppeteer, y ya lo tenemos dentro de nuestro proyecto. Ahora bien, como les decía, las otras herramientas que son ya más de testing que tenemos que agregar en nuestro proyecto es, por ejemplo, Mocha, que también vemos que es bien simple de instalar, solamente un comando. Y en este caso yo también instalé Chai, que esta herramienta lo que me va a servir es para hacer los assertions, hacer las validaciones. Bien, estos serían los 8 primeros pasos que nosotros tenemos que hacer para configurar el proyecto de Puppeteer. Si ven, no es complejo, tampoco es tan simple como herramientas como Cypress o WebDriver.io, que prácticamente cuando lo instalamos ya lo trae todo. Entonces, vamos a lo que más nos interesa. Vamos a ir al código, vamos a ir analizando Puppeteer y las ventajas y desventajas que nos ofrecen a nosotros como QA Automation. Entonces, vayamos al código. Bien, entonces una vez en el código vamos a ir al directorio de las carpetas que fui agregando. Esta es la carpeta principal que le puse de nombre al proyecto Puppeteer Challenge. Y dentro de esta carpeta creé dos subcarpetas. Una para los Page Object. Puppeteer podemos agregar o es recomendable agregar utilizar el patrón Page Object, que lo agregue todo dentro de esta carpeta. Después tengo una carpeta de test donde están todos los tests automatizados. Y después vemos las configuraciones que vamos a entrar en detalles de las configuraciones que me hicieron falta hacer para poder tener el proyecto listo y funcionando correctamente con esta herramienta. Entonces vamos a comenzar por el Page Object. Para el Page Object, primero que vamos a entrar es al Page Object del login. El login de esta aplicación es un login simple que cuando lo ejecutemos lo van a poder ver, que tiene un formulario para el usuario, el password, y después apretar seleccionar el botón de login y se lo vea en nuestra aplicación. Entonces, el page object, ¿cómo nos quedaría en Puppeteer? Bueno, tendríamos dentro del constructor, vamos a ir agregando como elementos de esta clase o atributos de esta clase un localizador o el nombre. Vamos a guardar dentro de una variable el localizador de cada uno de los elementos de este page object, que tenemos el usuario, tenemos el password y tenemos el login button. Por defecto, el Puppeteer funciona con CSS Selector. También vamos a ver que podemos trabajar con XPath, pero es un poco más complejo. En el otro page object vamos a ver un ejemplo concreto de cómo trabajar con XPath. Entonces, algo más a tener en cuenta es este page que ven que le paso por el constructor. Puppeteer, cuando empieza la ejecución, nos genera este objeto, nos instancia este objeto page, que es el que nos va a permitir hacer las interacciones con el navegador.
Entonces este sería el constructor, ahí se inicializa la clase con cada uno de los localizadores. Si recuerdan el desafío de WebDriver.io, vean que el enfoque de construir el PageObject es bien diferente a WebDriver.io. WebDriver.io, como tenemos los elementos, podemos obtener el elemento web. Lo más recomendable es tenerlo dentro de una función get para que cada vez que lo llamemos, busque ese elemento y podamos trabajar con él. De esta manera, Puppeteer no está tan enfocada a trabajar con los elementos como si fuera un web element, como en el caso de Selenium, como también Cypress, que podemos guardar esos elementos, sino que está más enfocado a pasarle el localizador directamente ya al comando de que va a interactuar con el navegador, como por ejemplo el comando type, que lo vamos a ver a continuación, el comando click también, que le pasamos el localizador, y ya Puppeteer, la misma función de al hacer clic, se encarga de buscar el elemento y hacer el clic. Lo cual vamos a ver que también esto nos ayuda a ahorrar un poco de código, que está bueno de parte de Puppeteer y de la API que nos muestra. Entonces, este sería el constructor. Después vemos el método login. Y en el método login lo que hice fue pasarle en el constructor el usuario, el password, y después están los 3 pasos necesarios para escribir el usuario, escribir el password y escribir la contraseña. Entonces, para interactuar con el navegador a través de Puppeteer, lo que utilizamos es el page, este objeto que les decía anteriormente, digo this page, que sería este que pasó por parámetro, type. Type es el comando para escribir en un campo de texto de Puppeteer. Entonces, este comando trae en el primer parámetro el localizador. Vean que lo que hace es referenciar el localizador del usuario y después el texto que va a escribir en ese localizador. Lo mismo sucede para el caso del password. Le paso primero el localizador, que sería un texto, y después el password. Esto me parece una de las facilidades que nos brinda Puppeteer, porque la interfaz o la interacción en este caso es bien simple, ya que llamando a un método tenemos el localizador, en un comando de Puppeteer nos hace la localización y nos hace el clic directamente. Si por ejemplo trabajamos con Selenium, tenemos que primero buscar el web element y después hacer el clic con él. Así que por esta parte vemos que Puppeteer es bien simple. Ahora, ¿qué sucede con el clic? El clic en este caso, en el botón de login, lo que nos va a hacer es redireccionar hacia otra página. Entonces, en estos casos es recomendable esperar por la navegación hacia otra página para cuando vayamos a interactuar con la otra página ya esté disponible, esté lista para que nosotros podamos interactuar con ella. Ahora, esto es algo que no es trivial y hay que buscar bastante en la documentación, que no es de la mejor, la de Puppeteer, pero es una buena manera de hacerlo. Esto con herramientas como Selenium, nosotros nos despreocupamos prácticamente de esto porque el WebDriver se encarga de esperar a que cargue la página para luego nosotros interactuar con ella. Al menos para cargar el DOM. Ya después si tenemos algunos manejos de funciones asíncronas, ahí sí, en WebDriver con Selenium tenemos que esperar por cada caso especial, pero aquí en Puppeteer no espera por nada y entonces nosotros tenemos que decírselo utilizando en este caso promise.add. Y algo también que pueden ver que nosotros tenemos que trabajar con async y wait, ya que estamos trabajando con JavaScript y Puppeteer no trae una configuración como el caso de WebDriver.io y Cypress, donde tiene como un mecanismo para trabajar todo sincrónico. Internamente Cypress y WebDriver.io se encarga de manejar todos estos async y await. Puppeteer no lo maneja así, así que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con Puppeteer y utilizar los async y await correctamente para todas las promesas, porque ¿qué sucede si no utilizamos el await? Lo que nos va a pasar es que se va a ejecutar la línea de comando, no va a esperar y se van a ejecutar de manera inconsistente en nuestros tests. Esto es algo que no es lo más ameno, lo más sencillo de utilizar cuando estamos con una herramienta de automatización, pero esto es alguna de las ventajas que podemos decir que podemos encontrar en Puppeteer, sobre todo comparándolo con otras herramientas mucho más maduras como Selenium o WebDriver.io. Entonces, este sería el primer PageObject. Segundo PageObject sería el del Employee Page. El constructor sería exactamente igual. Pasamos el objeto Page y luego tenemos cada uno de los localizadores para este formulario.
Y después tenemos un método para obtener el texto del usuario una vez logueado. Este método nos va a hacer falta para poder chequear que se logueó el usuario que nosotros con el que nosotros estamos trabajando con él. Si se loguea el usuario admin, nosotros tenemos que chequear en la página que ese fue el usuario que quedó logueado. Y para eso tenemos que pedir el texto en la página del empleado. Entonces, vean la manera que hice para obtener el texto de un elemento. Sería en esta línea, en la línea 18. Como pueden ver, en este caso, obtener un texto con Puppeteer no es lo más trivial. Primero tenemos que utilizar el page, llamar a evaluate, después tenemos que pasarle xSelector, que para eso creamos una variable con su valor que sería el localizador, y después con ese localizador buscamos con query selector y entonces ahí es que le pedimos el texto con, en este caso, inner HTML, y eso nos va a devolver el texto de un elemento. Y esto es debido a, como les decía anteriormente, que Puppeteer no se enfoca tanto en obtener el elemento web para después interactuar con él, sino que como los comandos de click y type va directamente al elemento y hace clic. Entonces cuando tenemos que hacer algún tipo de funciones como esta, que son bien útiles y que se usan con frecuencia como obtener test, aquí Puppeteer se hace un poco más complejo, lo cual no está nada bueno porque, sobre todo si no tenemos mucha experiencia con esta herramienta, vamos a demorar un tiempo que no es lo esperado, tratando de hacer una función simple como es obtener el texto de un elemento. Bien, esta sería una de las variantes. La otra de las variantes es también utilizando XPath, que aquí les dejo un ejemplo, que es algo que también cuesta trabajo, sobre todo las primeras veces que interactuamos con Puppeteer, donde estamos viendo las diferentes opciones que nos muestra esta herramienta y que también la documentación no trae muchos ejemplos. En este caso, Puppeteer, si queremos trabajar con XPath, tenemos una función que se llama wait for XPath, donde le pasamos el XPath y Puppeteer espera que ese XPath o a que ese selector, ese elemento esté disponible. Después, si queremos hacer la búsqueda por XPath, utilizamos page. El signo $.x y entonces ahí le pasamos el selector y entonces eso nos va a dar un elemento que tenemos que ponerlo entre corchetes para que nos obtenga ese primer elemento. Después de esto tenemos que llamar a esta función page_evaluate y de esta manera entonces que obtenemos el texto de ese elemento. Tampoco es nada simple, me quedé con la primera versión que tengo que utilizar CSS Selector y no XPath, pero entre las dos es la más simple. Bien, bueno, en este método me demoré bastante, lo expliqué con más profundidad porque es algo que no es simple de hacer con Puppeteer y desde mi punto de vista es una de las principales ventajas que tiene esta herramienta, que algunas funcionalidades no son fáciles de hacer, que son muy utilizadas dentro del mundo de la automatización, como obtener algo simple, que es obtener el texto de un elemento. Bien, entonces pasamos a la otra función que es fill employee form, que esta función lo que va a hacer es completar los datos de todo el formulario. Para eso utilizamos thispage.type y vamos rellenando cada uno de esos elementos. Después tenemos la función addEmployee, que lo que hace es llamar a la de button, a este localizador, y hacer clic sobre él. Y después aquí me encuentro con otro método que me hace falta obtener el texto de un elemento, que es el success alert. Cuando adicionamos al empleado, esto me muestra un mensaje de texto y quiero obtener ese texto. Tengo que hacer parecido a como hice anteriormente, page evaluate, y le paso entonces success alert. Esto tampoco es que es algo súper crítico, porque a la vez que aprendemos a hacerlo, ya sabemos que es de esta manera y no nos va a traer mucho más problemas. Pero no es una manera muy simple y práctica de utilizar dentro de nuestras automatizaciones de prueba. Y después otra cosa que tampoco vemos que Puppeteer lo tiene resuelto de una manera simple, es para detectar si un elemento está visible o no. En este caso yo quiero hacer un método para detectar si la alerta ya está visible. En Selenium y en otras herramientas como Driver.io siempre tenemos un elemento o un método que nos dice, bueno, is visible o is displayed el elemento y listo, nos devuelve verdadero o falso. Acá lo que tenemos que hacer es esperar a que ese elemento esté visible o no y capturar eso dentro de un try catch. Si no explota, digamos,
nos va a retornar true, quiere decir que lo encontró. Y en el caso de que no lo encuentre, nos va a lanzar una excepción, entonces retornamos falso. Y esa es la manera que nosotros podemos tener o detectar si un elemento está visible o no. Ahora, existe otra manera que se las comento acá también, que es más compleja, por eso no decidí utilizar esa dentro de este proyecto. Esta manera lo que hace es buscar un elemento y después ir chequeando por cada uno de esos atributos y ver si todos esos atributos, todas esas condiciones se cumplen, entonces que está visible o no. Como ven, esto es algo que está como, no está muy maduro, capaz eventualmente Puppeteer agregue algunas funcionalidades para hacer esto de una manera simple, que sea además solamente un método y nos devuelva si es visible o no. También pienso que esto ha sido sobre todo debido a que Puppeteer está más enfocado a obtener otras ventajas que hoy en día es muy difícil de lograr con otras herramientas, que Selenium actualmente no lo tiene, lo debe tener para la versión 4, que es la integración con el protocolo de DevTools de Chrome, que es la manera que Puppeteer funciona. No utiliza WebDriver, pero sí este protocolo que tiene otras ventajas que nos permite hacer muchas más cosas en navegador que con Selenium o con otros tipos de herramientas no podemos lograr. Una de las grandes ventajas de estas, por ejemplo, que con Puppeteer podemos esperar a que una request termine. Por ejemplo, nosotros podemos decir, espero a que este get que se hizo el servidor ya haya terminado de traer todos los elementos. Y después que eso termine, continúo haciendo mis demás acciones, lo cual nos va a ayudar a estabilizar nuestros tests automatizados porque estamos sabiendo o sabemos ya de antemano que el servidor ya terminó de traer todas las respuestas. Que en ocasiones esto se hace complejo si no tenemos esta comunicación con el DevTools del navegador y toda esta información nos va a ayudar a conocer más del funcionamiento de nuestra aplicación que estemos probando y también nos va a hacer en ocasiones facilitar nuestras automatizaciones. Bien, entonces he visto ya los dos page objects, pasemos ahora a ver los tests. Los tests, primero tenemos el login test, que aquí están los tests automatizados. En este caso tengo para el login un test que se llama should login successfully, que es decir, debe esperar o debe validar que el login se haya ejecutado correctamente. Entonces aquí importante agregar lo del async. Después, para crear el primer page object, que en este caso sería el login, creo un objeto new login page. Y este page que vemos por acá, van a ver que en este otro fichero, setup suite, es donde Puppeteer nos va a crear este page, que es el que nosotros vamos a utilizar dentro de todos nuestros tests automatizados. Eso lo vamos a ver más detalle cuando veamos este fichero. Bien, entonces, ¿qué otra cosa hace este test? Tenemos el login page que se llama login as, y aquí le pasamos el usuario y el password. Y este login as ya lo veíamos anteriormente, que era la implementación de page object. Y después de eso, podemos entonces que se logue, obtenemos o creamos el objeto del empleado, también le pasamos page para poder llamar al get user test y poder comprobar que el usuario, una vez logueado, el nombre es admin. Y de esta manera bien simple quedaría el test automatizado. Aquí es solamente destacar que debemos tener en cuenta los await y el async en el test. En el caso del employee es muy parecido. Importo los dos page objects que voy a utilizar en este test, employee page y login page. Creo el login page, me lo veo. Después creo page object. Lo que hago es llamar a method field employee form con todos los elementos del formulario. Adiciono al empleado y en este caso tengo dos validaciones. La primera que se muestre la alerta, es decir, que sea verdadera, y después que el texto de la alerta sea el que estoy esperando, que sería success employee successful. Y esta sería la implementación de los dos tests. Bien, ahora vamos a ver de dónde sale este page y cómo lo tenemos con Puppeteer. Aquí en este fichero setup suite es donde está toda la configuración global del proyecto, que esto lo tuve que agregar y especificarle a Mocha, que es el framework que estamos utilizando para ejecutar todos los tests, que esta configuración fuera global para
tenerla en todos los tests automatizados, no tener que agregarla en cada fichero de test. Bien, entonces lo primero que vemos es el before. En el before es donde este before se va a ejecutar una sola vez ante cada suite de prueba y lo que va a tener es la configuración de Puppeteer y de Chai para hacer los expect. En este caso, Puppeteer lo que hacemos es requiere Puppeteer y requiere Chai y ya tenemos estas dos variables globales. Y esta variable global Puppeteer es la variable principal, que es la que nos va a permitir hacer todas las acciones que vimos anteriormente en los PageObjects. Ahora, before each, este before each se va a ejecutar antes de cada test y es lo que nos va a asegurar que vamos a navegar hacia el test automatizado en la página que nosotros vamos a probar en nuestra aplicación. Bien, entonces la primera línea que tenemos es Await Puppeteer Launch, que esto lo que nos va a hacer es que Puppeteer abra un navegador web. Y eso lo vamos a guardar dentro de la variable global browser. Por default, cuando nosotros abrimos un navegador con Puppeteer, vamos a ver que no nos muestra la interfaz gráfica, porque Puppeteer por default se ejecuta en modo headless. Es decir, no vemos el navegador, que esto es algo también que deben tener en cuenta, porque puede ser que los primeros tests que ejecuten no vean nada y va a ser necesario que tengan que ir a la documentación y revisar por qué sucede esto. Y es que tenemos que agregar headless falso y así vamos a ver los tests automatizados. Sobre todo cuando lo estamos implementando para las opciones de VR. Después de esto, entonces, con browser, llamamos al método newPage, que este es la variable page global que veíamos anteriormente en los tests y que es la que pasábamos a los page object. Bien, entonces esta variable es la que nos va a permitir navegar hacia la URL que nosotros queremos. Aquí también Puppeteer tiene una funcionalidad un poco distinta y capaz rara, porque Puppeteer nos habla el navegador y después el test se nos va a ejecutar en un tab de ese navegador, es decir, vamos a tener dos tabs abiertos, lo cual no trae ningún problema. Lo que sí les puede pasar, que pueden pensar, como me pasó a mí, que tenía algún problema en el test automatizado porque tenía dos tabs en vez de uno, pero es el funcionamiento normal que trae Puppeteer. Después, after each, llamamos a la variable global browser y cerramos el navegador. Y de esta manera, antes de cada test, se me va a abrir el navegador, va a navegar hasta esa página y después que se ejecute el test, va a venir acá y lo va a cerrar. Bien, ¿qué otra configuración tuve que agregar dentro de package.json para que se me ejecuten los tests dentro del script test? Tuve que agregar esta línea, que es lo que nos dice Smoka, el timeout, que le tuve que poner un timeout alto porque esta aplicación, que aunque estamos trabajando, no es muy rápida, y si no le pongo este timeout, lo que nos va a pasar es que constantemente el test va a ir fallando. Entonces tenemos que poner un timeout bastante alto para que el test no falle. Después, para especificarle que esta suite va a ser global, con todas esas configuraciones, tenemos que ponerle menos file y ese fichero donde están todas las before y before each de todos nuestros tests, de todas nuestras suites. Y después menos recursive test para que sepa que tiene que buscar todos los tests que estén dentro de esta carpeta y ejecutarlos. Y bien, entonces solo lo que nos queda es ejecutar Puppeteer. Para eso vamos a llamar npm test, que nos va a ejecutar esta línea. Le damos Enter y ahora vamos a ver cómo se nos abre el navegador. Esto es lo que les decía, que vamos a tener en cada browser dos tabs, que es una funcionalidad o que es la manera que Puppeteer funciona. Aquí tenemos el primer caso de prueba que ya se está ejecutando. Ya concluyó y ahora viene el segundo caso de prueba. Ahí se está ejecutando y terminó la ejecución correctamente. Tenemos que pasaron los dos tests, así que nuestra implementación ya podemos decir que está bien, que está lista ya, o que resolvimos nuestro desafío. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir de ventajas y desventajas de Puppeteer? La ventaja principal que vemos con esta herramienta es que hoy en día nos ofrece la comunicación con el Chrome Drive Protocol, que otras herramientas no tienen, y esto nos trae muchísimas ventajas, como la que les decía, que podemos esperar a que una request al servidor esté lista o haya traído determinado resultado, y además podemos acceder a muchísima más información del DevTools que en otras ocasiones o en otras herramientas no tenemos. Ahora bien, esto
herramientas principalmente como Selenium para la versión 4 va a tener integración con el Chrome Drive Protocol. Por lo tanto, en muchas de estas funcionalidades también las vamos a poder ver en herramientas como Selenium. WebDriver.io utiliza, por ejemplo, Puppeteer para poder acceder al Chrome Drive Protocol. Lo cual vemos que esta herramienta es sumamente importante conocerla, sobre todo por esos aspectos que si estamos utilizando, por ejemplo, WebDriver.io, tener esto en cuenta que nos puede servir de mucha utilidad para trabajar con este tipo de esperas y poder interactuar más con nuestra aplicación que otro tipo de herramienta, que WebDriver principalmente no nos permite hacer. Esas son las ventajas principales, que es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de seleccionar nuestra herramienta, y que ya existen herramientas hoy en el mercado como Puppeteer que nos lo permiten hacer. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas principales, como pudimos ver, es que la API podemos decir que aún no está tan madura como otras APIs como Cypress, como Selenium, como WebDriver.io. Algunas funcionalidades bien simples, como vemos, como tener el texto, esperar o verificar que esté visible en un elemento, tenemos que agregar complejidad, bastante complejidad al código, lo cual no está nada bueno, porque esto nos hace perder mucho tiempo, que ya la herramienta de automatización lo debería traer ya incluido para nosotros enfocarnos más en el test y no tanto en ver cómo interactuar con la página web. Esa es la principal desventaja que tiene, que vemos hoy en día en Puppeteer. Y bueno, el código tenemos que tener experiencia con JavaScript para utilizarlo, no tanto así como Cypress o WebDriver.io, que nos ocultan un poco el tema de trabajo con los temas asíncronos. Bueno, cuéntame cómo te fue con este desafío, si lo pudiste realizar y qué te parece esta herramienta. Nos vemos en un próximo desafío.